les dijo, de todos los 4 componentes mayores, con tener 3 es suficiente para considerar síndrome metabólico. La Asociación de Endocrinólogos Clínicos dijo, tengo que tenerlo completo: diabetes, hipertensión, dislipidemia, aunque sea en el perfil de triglicéridos o exclusivamente colesterol, pero es suficiente para considerar el síndrome metabólico. Y la IDF dijo, además de diabetes, necesito otros 2 componentes más, no nada más el trastorno de glucosa. Esta gráfica me gusta mucho. Vean el horizonte clínico, que es la línea discontinua, la superior en color amarillo. Nosotros en la pila del iceberg, nosotros vemos a la obesidad. Un paciente que llega con obesidad, pues lo identificamos desde el metro. La hipertensión es algo por lo que los pacientes van a acudir a consulta, no van a acudir porque tienen dislipidemia o porque tienen diabetes. Muchos de ellos vienen por las manifestaciones que contienen hipertensión, algunos por diabetes, y mucha de la diabetes en este hospital por mucho se diagnostica en la evaluación preoperatoria. Cuando estamos analizando a los pacientes y le pedimos los estudios basales, ¿qué creen? Tiene trastorno del metabolismo de glucosa, y cuando se termina de estudiar es un paciente con diabetes o resistente a la insulina. Y la dislipidemia es la más olvidada de todos. En México en general, entre el 20 y 28% de los pacientes son atendidos de este problema, queriendo llegar a metas y queriendo evitar complicaciones. Pero ven ustedes esta gráfica de la fisiopatología o de la historia natural. Empieza desde abajo. La alteración genética es lo primero que va a determinar la resistencia a la insulina, la disfunción del endotelio, la inflamación vascular, el incremento del estrés oxidativo y la aterogénesis. Y depende de todos estos fenómenos, que es el estadio 1, cuando pasamos al estadio 2, que es hacia donde se va a perfilar o las microangiopatías o las macroangiopatías, a partir de los problemas vasculares, de lo relacionado con el corazón, con la remodelación vascular, con el gasto cardíaco, con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, con el manejo de la bomba de sodio y agua, y esto relacionado con la microangiopatía. Pero cuando hablamos de lípidos, de aquellas partículas pequeñas y densas que están relacionadas con la aterosclerosis, pensamos entonces en la macroangiopatía. Pero podríamos tener en conjunto ambas manifestaciones y tener pacientes enfermos de cualquiera de estas 2 manifestaciones de complicaciones. En estadística no me quiero meter mucho, pero ven que desde el año 2000 la diabetes estaba diagnosticada en el 5.7% de la población mayor de 20 años. Para el año 2006 hablamos de 7%, para el 2012 9.1%, pero para el 2015, que salió publicado en 16, salió en 9.4%. Entonces, la inercia de la enfermedad es que cada vez tenemos más población diabética. En la parte de hipertensión, en la última estadística de 2012, había 22.4 millones de pacientes con diabéticos, pero que se conocían con diagnóstico previo la mitad. Significa que por cada paciente hipertenso diagnosticado, había otro que no estaba diagnosticado y que se encontraba en la calle. Y de estos, quizá lo más relevante es que los que están controlados son quizá una cuarta parte también. Lo mismo que pasa con diabetes, que el 25% en teoría está controlado, el paciente hipertenso tiene la misma evolución, casi el 25% únicamente está controlado. Cuando hablamos de obesidad, llama la atención que en 1998 el 65% de las mujeres estaban bien, estaban sanas, no tenían el trastorno de obesidad. Y conforme han aumentado en años, vean cómo para el 2012 fue 29.4% las pacientes obesas. En amarillo, 35.4% con sobrepeso, y paciente realmente obesa, 35.2%. Esta estadística nos puso a México como el país de los primeros lugares con problemas de obesidad, y en particular el primer lugar para las mujeres y niños. Ya platicábamos de lo que es el SANUR, que es el estudio que se hace en forma intermedia por lo alarmante de las complicaciones crónicas. El objetivo es conocer la estadística en México. En México tenemos pocas estadísticas, pero de las más confiables dentro de todo es justamente el SANUR, y en particular la de Medio Camino buscó conocer los hábitos de salud, nutrición y hábitos en diferentes regiones, incluyendo la urbana y las rurales, con énfasis para las enfermedades en prevención que se buscaba, que era sobrepeso, obesidad y diabetes. También se consideró hipertensión, anemia, nutrición, actividad física. De las conclusiones de este estudio, la diabetes aumentó del 9.2% a 9.4%. Se encontró que en el 2015 el 98.000 pacientes murieron por diabetes, casi 100.000,
y es cuando se da la primera alerta epidemiológica para una enfermedad crónica, en el 2016, en noviembre de 2016. La obesidad de niños, o sobrepeso, se calculó en 33.2%, en jóvenes 36.3%, pero en adultos 72.5%. Pues es un problema que tenemos terrible y que no se ha visto la disminución de los índices. Quizá no va en picada como fue entre el 2000 y 2006, pero hacia 2012 2015 el problema sigue estando sin control, aunque dijeron ya no lleva la inercia, ya no estamos tan mal, pero la verdad es que sí tenemos problemas. Países, por ejemplo Chile, tenían la mitad o menos de la mitad de la obesidad que teníamos nosotros, y sale en primeras planas cada semana el problema que está representando la salud y el impacto que se espera a nivel económico. Para colesterol se consideró el grupo de 50 a 70 años y se consideró que el 28% de esta población tenía una dislipidemia que la mayoría de ellas no estaba tratada. Hablando del tema, la resistencia a la insulina es el trastorno del metabolismo de carbohidratos. Los azúcares están funcionando mal y han rebasado los límites que se consideran normales. Entonces es cuando existe la hiperinsulinemia, la glucotoxicidad y la lipotoxicidad, que no voy a profundizar porque el doctor Joel Rodríguez acaba justamente de desarrollar este tema en extenso. Hay que recordar que el síndrome de resistencia a la insulina, además de estar asociado a la parte de prediabetes o diabetes como tal, es parte de la obesidad central de muchos pacientes, en el 35%. En muchas mujeres embarazadas es el pretexto para iniciar diabetes gestacional o dejarlas diabéticas. Muchas de ellas, en los ovarios poliquísticos, que mucha mujer joven, obesa, que empieza con hirsutismo, con hiperpigmentación, está manifestando también el trastorno de resistencia a la insulina, y que muchas de estas mujeres van a terminar o concluir siendo diabéticas. El hígado graso o la esteatohepatitis no alcohólica es otro de los trastornos que no nada más se ve reflejado en lípidos, sino que también se va reflejado en la resistencia a la insulina. Ya se hablaba que había elementos de prereceptor, y hablamos de la glucotoxicidad, de la lipotoxicidad, de todos esos fenómenos inflamatorios que están relacionados antes del receptor. El receptor mismo, en la célula beta, está alterado y va a ser el responsable en parte de la resistencia a la insulina. Y no nada más de la célula beta, también de las células, de los tejidos periféricos. Y hay un bloqueo que puede existir por receptor, una vez que llega el estímulo para la producción de insulina, donde esta se produce rápidamente, de mala calidad. Hay un periodo de hiperinsulinismo en el que el paciente tiene procesos inflamatorios y tiene el riesgo para enfermedades cardiovasculares. Ahora, si decimos que el problema central es la resistencia a la insulina, ¿cómo la diagnosticamos? Quizás desde que estudiamos decimos, bueno, dime qué tan resistente es o cómo podemos hacerlo. No existe un método clínico que nos permita decir, este paciente tiene tal resistencia en tal grado y la voy a curar de tal forma. No existe. Podemos incluirla clínicamente con la catorsis nígricas, con el cuadro de mujeres con obesidad, que empieza a ser difícil de responder. Empieza a ver, existen la utilidad de realizar insulina, péptido C, tratar de orientar este diagnóstico, el diagnóstico de HOMA, donde hace la insulina en ayuno y la glucosa de ayuno, hace una relación, y que si es superior a ciertas características, podríamos suponer que el paciente tiene resistencia a la insulina. La verdad es que no podemos cuantificarlo, no podemos decir qué grado de resistencia tiene el paciente, y depende mucho de la experiencia del médico cuando decide utilizar una u otra terapia. Es un desequilibrio entonces entre la sensibilidad del tejido a utilizar la insulina y por otro lado la secreción de insulina, que puede ser una insulina útil, porque en el periodo de hiperinsulinemia es una insulina como tal que no tiene un efecto óptimo y que no tiene el efecto terapéutico funcional que se requiere, y es altamente inflamatoria desde este momento. Si nosotros vemos un paciente normal, come, se eleva la glucosa en la primera fase de secreción de la insulina, y es lo que ocurre en sujetos normales. La insulina se elevó y el glucagón disminuyó. En el paciente diabético pasa todo lo contrario. En rojo vemos cómo el paciente come, se eleva la glucosa, permanece alta, la insulina trata de elevarse, de hacer el efecto, se mantiene elevada, y el glucagón se mantiene también elevado, haciendo que el hígado sea el órgano que produce la mayor cantidad de glucosa. Entonces, vean ustedes lo que pasa con los sujetos normales, con los sujetos diabéticos, y en franja roja se ve que la producción hepática de glucosa es la que está exagerada en su producción.
Por esta razón, la metformina podría ser el medicamento, o es el medicamento que ocupa el más prescrito, por bueno, bonito, barato, y porque disminuye la producción hepática de glucosa, sensibiliza, también participa en la sensibilidad de los tejidos periféricos para poder utilizarlo. Lo que no hace es estimular la secreción de insulina, eso no lo hace. Nosotros aprendimos, y veo muchos contemporáneos en esta sala, nosotros aprendimos que la diabetes era el trastorno de resistencia a la insulina, la producción hepática de glucosa y el defecto en la secreción de la célula beta. Pero se agregaron otros órganos. Está el tejido graso con la lipotoxicidad, el intestino con las incretinas, las hormonas intestinales que participan en el control de la glucosa, el cerebro con sus receptores de saciedad y con los receptores que estimulan la producción de incretinas, el riñón con su capacidad de eliminar. El riñón es un órgano que también produce gluconeogénesis, igual que lo hace el hígado, en menor cantidad, pero es un órgano muy importante en la parte de la diabetes. ¿Y qué creen? Se había dicho que había 8 órganos. Yo creo que hay que considerar pronto al endotelio, que es un órgano que se enferma, que se lesiona, que puede infartar y favorecer complicaciones y que se ve favorecido en relación a la diabetes, que también tiene que ver con la sensibilidad a la secreción de insulina. Y bueno, ahora hablamos como décimo de los probióticos. Entonces, lo que ocurre es la predisposición genética, los defectos adquiridos en la tolerancia a la glucosa, la resistencia a la insulina, la disfunción de célula beta, la prediabetes, la falla de las células beta. Cuando se acerca al 50%, al 60%, estamos hablando de que el paciente se hace diabético, existe un aumento en la producción de glucosa, se ve favorecido la gluconeogénesis, la lipotoxicidad, la depósitos amiloides, la apoptosis de célula beta y de algunas otras células importantes para el control y la hiperestimulación. Entonces, todos estos fenómenos están relacionados con el proceso de diabetes. Acatosigníbricas, muchas mujeres que se hiperpigmentan importantemente en el embarazo están haciendo quizá manifiesto de esa resistencia y ese problema que si la rebasa se convierte en diabetes. El algoritmo de 2018 de la ACT, del American College y el endocrinólogos clínicos en Estados Unidos fue el primero de los algoritmos que se consideraron para el tratamiento de pacientes con prediabetes. Consideró la metformina por las razones que dijimos, la carbosa, que impide la absorción de glucosa de los pacientes, y en una segunda etapa, si no logran controlarse con esos medicamentos, el medicamento sensibilizador de resistencia a la insulina son las TZDs, la pioglitazona. La rosiglitazona también se comercializa, también se puede conseguir, pero se ponen en amarillo con una receta. Y el GLP-1 es el medicamento que no hace hipoglucemias y que podría corregir también desde la etapa de prediabetes, retrasar la presentación y las manifestaciones de la enfermedad. Pero ese es el primer algoritmo que considera prediabetes y que realmente no hay mucha duda o mucha discordancia con lo que hacemos en la clínica diaria. La ADA consideraba, este es el algoritmo viejo, que viene repitiéndose y que considera como tal la metformina, utilizar en combinación cualquiera de los medicamentos orales, pone en verde los que podemos utilizar en forma temprana, pone en amarillo la TZD y va considerando combinaciones y nos dice al final, combinen y hagan lo que quieran, pero controlen la presión. La Asociación de Endocrinólogos Clínicos también tiene otro algoritmo que empieza con metformina, con GLP-1, con inhibidor de SGLT2, inhibidor de TP4, TZD, y así en la monoterapia, en la terapia combinada, en la tripleterapia, y considera al final poder combinar con insulina, y ellos parten a partir de hemoglobinas glucosidadas superiores a 9. Ya también platicábamos que hay un cambio para este año de lo que consideró el consenso se hizo el año pasado, pero se publica este año, sobre la nueva clasificación que hacen los americanos y los europeos para el manejo de la diabetes. A esto me puedo permitir decir que hay muchas críticas, que es el efecto Trump. Se volvieron los medicamentos más caros la base del manejo de la diabetes. Utilizar GLP-1, SGLT2, inhibidores de TP4, combinaciones. ¿Por qué? Ellos lo argumentaron en el riesgo cardiovascular. Los medicamentos que son en teoría más seguros a nivel cardíaco, a nivel renal, son los medicamentos que podrían utilizarse dentro de la primera elección de los pacientes con diabetes. Sin embargo, es difícil. Los estudios que alcanzaron el beneficio
del riesgo cardiovascular, lo alcanzaron por muy poquito. No hicieron una diferencia que digo, no, wow, este medicamento es la magia y lo que estábamos esperando para ver. No es cierto. En terapias solas alcanzan poco porcentaje de reducción de hemoglobina glucosilada y que generalmente tienen que ir en combinación. Entonces, el efecto Trump le llamó porque al final del día buscaron los medicamentos más caros con el argumento de ser los medicamentos más seguros. Para el efecto renal, cualquier medicamento que utilicemos con que logremos bajar la hemoglobina glucosilada mejora los problemas de función renal. Entonces, bueno, ahí tendríamos una segunda. Y a la parte cardiovascular, los estudios fueron positivos, pero por ejemplo, en PARREC, del que estaban hablando hace un momento, ocupó pacientes con alto riesgo, pacientes que ya se habían infartado, que ya tenían un EBC, que tenían una enfermedad cardiovascular. Entonces, lo que le hiciéramos iba a ser benéfico. ¿Y qué creen? Se puso en PARREC, mejoró y apenas alcanzó el beneficio de poderse utilizar. Entonces, se volvieron terapias para ricos y se olvidaron las terapias que comentaban de básicas, accesibles, baratas. Sin embargo, la plática que me precedió del doctor Javier Rodríguez realmente hace un análisis en la que sigue siendo hoy por hoy la metformina buena parte de la terapia, siguen siendo las sulfonilureas una opción. ¿Qué creen? Cuando no alcanzan el control, dicen, póngale una sulfonilurea. Pues no, que eran muy buenos, son muy caros, pero muy buenos. Al final del día, yo también creo que no van a desaparecer, son el segundo grupo de medicamentos más utilizados y entonces, más que satanizarlos o criticarlos, creo que debemos continuar utilizándolos bien y aprendiendo si existen dudas y no tenemos otra cosa que no sea directamente. En medio del riesgo cardiovascular entonces está la dislipidemia, la hipertensión, la resistencia a insulina, diabetes, obesidad, tabaquismo y esto con la aterosclerosis y el daño a órganos blancos que estuvimos hablando de hipertensión, pero es el corazón, el cerebro, el riñón y la circulación periférica los órganos que se ven afectados. En el continuo cardiovascular, hablando ya más de la parte cardiovascular, decimos en la parte baja de la flecha que es la albúmina nuestro principal marcador, norvalbuminuria, microalbuminuria, macroalbuminuria y el daño renal. Y en ese continuo cardiovascular existen los cambios hacia diabetes, hipertensión, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, la hipertensión arterial, la parte de la remodelación, la dilatación ventricular, la insuficiencia cardíaca y la vía por el que ocurre la enfermedad cardíaca como tal. La Asociación de Endocrinólogos Clínicos en Estados Unidos también considera a la parte del síndrome metabólico tratar la hipertensión y tratar la dislipidemia. Entrando en el tema de hipertensión, no hay duda actualmente que el tratar el sistema renina-angiotensina, bloqueándolo en cualquiera de sus sitios, es quien nos va a ocasionar beneficios a partir de que la secreción, la resistencia a la insulina también está manifestada en el endotelio. Si nosotros podemos controlar o tratar esa resistencia a la insulina utilizando el bloqueo de este sistema, vamos a también ver curada o tratada la hipertensión arterial. Entonces, en este sistema existen medicamentos desde la angiotensina 2, el bloqueo, los receptores, y tenemos renina directamente que puede bloquear al sistema. Lo que se comentó hace rato, no se pueden dar en combinación. Si vamos a utilizar un bloqueo del sistema renina-angiotensina, la sugerencia es ocupar uno solo de clase terapéutica. Esto es, ocupamos un inhibidor de renina-angiotensina, ocupamos un inhibidor de calcio sistema de renina directamente o ocupamos un bloqueador del receptor. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos el bloqueo, ya sea con IECA o ARA2, existe la mejoría del control hipertensivo, controlando el problema cardiovascular y renal, mejora la resistencia a la insulina, disminuye la masa ventricular, previene la remodelación ventricular, disminuye la actividad simpática, retrasa el daño renal e inhibe la producción de aldosterona. Todo eso por el endotelio y al poder interferir en la parte del inhibidor. Por otro lado, tenemos el efecto vasoprotector, antiheterogénico, estabilizador de la placa, evita o facilita la fibrinolisis, disminuye la agregación plaquetaria, la proliferación y migración celular, disminuye la inflamación y mejora la función del endotelio. Muchos pacientes hipertensos que toman estos medicamentos se ha visto que cuando utilizan otros antihipertensivos retrasan la enfermedad de diabetes. Existen estudios con valsartán, existen estudios con telmisartán, que en población hipertensa, los que tomaban el medicamento, los que tomaban placebo u otra clase de medicamento, hubo una diferencia de 3 a 4 años en retrasar el diagnóstico de diabetes. Entonces, eso es una evidencia de que tiene que ver con la resistencia a la insulina y que puede ser tratamiento temprano de estas enfermedades.
Entonces tratar con ARA2 hace los mismos efectos, se bloquea entonces el receptor AT1, evita la aldosterona, la vasoconstricción, la retención de sodio, la actividad simpática, la inflamación, el crecimiento celular de las placas o la apoptosis. Entonces favorece la vasodilatación, bloquean esto, la natriuresis, la regeneración tisular y el efecto antiinflamatorio. Entonces en ese continuo cardiovascular del que hablábamos, la carga genética, las enfermedades como diabetes y hipertensión tienen que ver con la disfunción del endotelio, con disminución de la albuminuria, controlar o mantener el equilibrio de la enfermedad renal y la enfermedad cardíaca, evitando la ruptura, el infarto al miocardio, la dilatación ventricular, la insuficiencia cardíaca y renal y la mortalidad de los pacientes. Ahora vamos a hablar de la dislipidemia. La dislipidemia también fue considerada por esta asociación que habla del síndrome metabólico. Hablamos, son enfermedades que tienen como base el modificar el estilo de vida. ¿Por qué se han desarrollado? Porque la gente no se mueve, porque la gente no llega a las metas de control, porque la gente tiene una mala alimentación, porque la gente está aumentando de volumen, de peso. Entonces, en esta terapia, las estatinas son las que han ocupado la base del tratamiento. Y los objetivos terapéuticos son diferentes, lo mismo que pasa con diabetes, dependiendo del grado de severidad. Si un paciente tiene un alto riesgo, el LDL, que es con lo que están hechos la mayoría de los estudios, es menor de 100. Si tiene muy alto riesgo, menos de 70. Pero si es un paciente con varias enfermedades, con varios infartos, se vuelve con 55 miligramos por decilitro. Y pasa lo mismo con todos los demás parámetros. ATP3 fue la primera asociación que habló que no solamente, lo que ahora pretendo es transmitir que no solamente debemos fijarnos en los niveles de colesterol. El perfil de colesterol incluye a las moléculas de bajo peso, que es el DLDL, el LDL y la ApoB, que son hormonas, partículas inflamatorias pequeñas que favorecen la aterosclerosis y que se debe buscar mantener bajo el colesterol no HDL. Ese es un objetivo terapéutico que también ocasiona grandes beneficios a los pacientes para evitar, porque el HDL es una molécula anti-aterosclerótica. El hígado graso tiene que ver en esto. Tener moléculas de HDL en la parte superior favorece porque arrastra a los colesteroles de baja densidad, a los triglicéridos y favorece la eliminación renal. Si nosotros tenemos moléculas pequeñas, va a favorecer triglicéridos, el LDL pequeño y denso, el VLDL elevados, y son las moléculas proinflamatorias y ateroscleróticas. Pero también tiene un efecto reversa, esto es, los altos niveles de HDL favorecen la precipitación en la bilis del colesterol para poder ser eliminados por el intestino. Entonces, realmente el bueno del cuento es el HDL y nosotros tenemos que valorar el no HDL, que son todas esas moléculas inflamatorias. Traigo aquí un ejemplo. Ven ustedes cómo podemos tener el LDL en 100 en los 3 pacientes, pero el riesgo varía porque el HDL está normal o alto en el primer paciente, en el segundo paciente está en 45, está en rango, pero el paciente de abajo tiene 25 y tiene un nivel de riesgo de 1.2, o sea, un riesgo bastante considerado, y podemos partir de que tienen un LDL normal. No se diga del paciente que tiene LDL en 120, pero HDL de 45, tiene un riesgo equiparable al que tiene LDL de 100, el tercer paciente y el cuarto paciente. En este lado se ven las gráficas como básicamente están en el mismo riesgo ambos pacientes, cuantificándose en 1.2 el índice de riesgo aterogénico. Entonces, el HDL es un factor predictivo para evitar enfermedad coronaria, y finalmente lo que debemos tratar es la dislipidemia aterogénica, que es un diagnóstico como tal. Si nosotros en el informe médico y en la situación valoramos completamente a la dislipidemia aterogénica, tenemos HDL bajo, LDL alto, triglicéridos altos y el no HDL alto. Todas las partículas que no fueron protectoras, el VLDL y probablemente ApoB, son moléculas relacionadas con inflamación y deben estar muy altos. Esta es una gráfica en la que vemos al primer paciente que tiene ambos tienen 130. Ven ustedes cómo las partículas grandes hacen que tenga un no HDL de 148, eliminando con un HDL colesterol de 50, comparado con el de 30, que va a tener un colesterol total de 210, unos triglicéridos de 250, y que evidentemente el número de partículas asociados a inflamación y aterosclerosis es muy alto.
Entonces, lo que se busca es comprender que el potencial aterogénico de las partículas está relacionado íntimamente en padecimientos como obesidad, diabetes y adiposis visceral o hígado graso. Decíamos entonces que las metas deben individualizarse, como pasa con diabetes, y entre más bajo tengamos el colesterol, mejor. Los objetivos no solamente se limitan entonces al tratar la dislipidemia, al LDL colesterol, sino a disminuir el no HDL, a tener objetivos de triglicéridos alrededor de 150, y en el caso de hacer una terapia combinada, buscar el control glucémico de la diabetes, buscar una estatina y valorar un fibrato o niacina. Las estatinas entonces se pueden volver en esa llamada pastilla aspirina. Ojo, la aspirina no está indicado en todo el paciente con síndrome metabólico, está indicada en el paciente que tuvo ya un infarto, que tuvo un EBC, que tuvo un evento vascular cerebral importante. Esos pacientes sí está demostrado el beneficio de utilizar aspirina, en los demás pacientes no, en el diabético común y corriente no. Pero en cambio, utilizar una estatina en un paciente diabético sí es de utilidad porque tiene que ver con el clornoxano 2, con el PAI2, con los macrófagos, con las moléculas de inflamación que están relacionadas con la formación del coágulo, con la hipertrofia de los tejidos, con el depósito de aterosclerosis, con la vasoconstricción, y entonces la estatina es tratamiento tanto en el paciente con la dislipidemia como con hipertensión y por supuesto con diabetes, que son las enfermedades asociadas a este padecimiento. Cuestionable que si va a elevar un poquito la hemoglobina glucosilada, sí, pero en la mayoría de los estudios de prevención, tanto primaria como secundaria, utilizar una estatina produjo grandes beneficios. Uno de los estudios más importantes fue Júpiter, que consideró a pacientes diabéticos de todo tipo, de bajo riesgo, de alto riesgo, y que ocasionó beneficio utilizar una molécula como rosuvastatina, la tome o no la tome, va a tener beneficios como tal. Pero lo mismo surgió no nada más con rosuvastatina, pasó con atorvastatina, que son las moléculas más potentes para el manejo de colesterol. Pero las de baja potencia, como pravastatina, también ocasionan beneficios. Por eso es que es la base en centros de salud como los de seguro, los de ISSSTE, son los medicamentos de más baja potencia, pero traen beneficios, entonces hay que utilizarlo. Lo ideal es hacer que los pacientes lleguen a sus metas. El problema es que no están llegando. Quitando la obesidad, que por suerte me la voy a echar muy rápido porque la plática que sigue la da la doctora Naya, que es una médico muy conocido en este hospital y que seguramente nos va a hacer la actualización de este tema. Pero la obesidad también tiene mucho que ver en la forma que se ve el paciente. En México ya nos acostumbramos a vernos gorditos. Entonces cuando alguien es delgado dice, oye, ¿qué te pasó? ¿Te cayó diabetes? ¿Estás enfermo? No, espérame. Tiene que ver con la forma en que nos estamos viendo. Muchos nos podemos ver así y poder tener el mismo índice de masa corporal y realmente son diferentes los pacientes, son diferentes los riesgos y las complicaciones que podemos observar. ¿Cuál gordito nos preocupa? El de abdominal. El que tiene depósitos extras de grasa o que tiene hígado graso. Todos estos pacientes son los pacientes que componen al síndrome metabólico. Evidentemente tiene un componente genético. Actualmente se describen cerca de 108 genes relacionados al problema de obesidad. Ni se diga los que tienen con diabetes, y cuando tienen varios genes es difícil actuar con uno o varios de ellos para tratar de modificar, pero esto favorece el depósito de tejido graso, el índice de masa corporal y todos los mecanismos de obesidad. Ahora, en nuestra genética no necesariamente está el ser obeso. El problema es que nuestra alimentación, los líquidos azucarados, nuestra falta de actividad física, son los responsables de modificar esa acción genética. Esa acción genética que se adquirió desde las épocas de hambruna en la humanidad, que se adquirió en la época de abundancia, que cuando como primitivos dejamos de comer solamente por necesidad y nos volvimos comedores por placer. Entonces todos esos trastornos que llevaron a que el sujeto conservara alimentos, comiera mucho, los marcamos genéticamente. Entonces, si nosotros rompemos esta información genética y la manifestamos a través de los alimentos, favorecemos la obesidad. Entonces, la predisposición de obesidad, además de la genética, tiene que ver con el ambiente, con lo que comemos, con la resistencia a leptina, con el tejido adiposo, con la grasa visceral
Y entonces, con los factores de inflamación como la lipotoxicidad, la interleucina 6, el factor de necrosis tubular alfa, la lipoleptina, la grelina, la leptina, y todos estos elementos perfectamente descritos en el metabolismo de la obesidad. Diagnosticarla, bueno, a diferencia de la resistencia a la insulina, bueno, llegar al paciente y dice, bueno, este es un paciente obeso y que además si es por abdomen es síndrome metabólico. Es contrario, curiosamente. Existen medidas del índice de masa corporal, de la medición de grasa, existen varios componentes de comorbilidades. Lo importante es que no debemos divorciarnos en el síndrome metabólico de la parte glucocéntrica, de la parte hemodinámica que ocasiona la hipertensión, de la parte de dislipidemia, de la parte volumen que implica la obesidad. Debemos tratar de integrarlo como un todo y cuando vemos un paciente obeso, considerar que es probable su alta posibilidad de síndrome metabólico y tratar de diagnosticar los demás componentes para tratarlos con objetivos seguros. La obesidad entonces es un desequilibrio entre lo que comemos, lo que consumimos y cómo nos comportamos. Tratamiento de la obesidad, bueno, aumentar la actividad física, dejar de comer es la única forma para bajar de peso. Los elementos de crecimiento, hay etapas de la vida donde los chiquitos pueden hacerse gorditos y demás, pero cuando les entra el desarrollo, se vuelven los más delgados y flacos. Tiene que ver con etapas. La mujer que llega a la menopausia es una mujer que pierde protección de hormonas, pierde el control de estos elementos protectores y dentro de ello se vuelve una obesidad de las más difíciles de tratar. Los aspectos psicológicos, es importante que debe ser un paciente obeso, monitoreado frecuentemente, debe acudir a sus citas y debemos plantear objetivos directos en el tratamiento de la obesidad. ¿Hay medicamentos? Sí. ¿Depende de un estilo de vida? Sí. Y hablamos de la memoria metabólica. La memoria metabólica tiene que haberse modificado por más de un año con el peso ideal del paciente, porque si no hacemos eso, es lo que vemos con los pacientes que hacen el rebote, que suben más de peso de lo que tenían. Y esto tiene que ver mucho con la memoria metabólica que no se ha logrado modificar y que va en relación a que el paciente, el cuerpo, el organismo humano es muy sabio decir, oye, estás perdiendo peso, ¿cómo? Y ahora voy a almacenar. Y empiezan a almacenar y empiezan a tener los trastornos. La cirugía bariátrica también va a ser tocada en la última parte del día de hoy y desgraciadamente es una buena opción para el tratamiento de los pacientes con diabetes, con síndrome metabólico, con obesidad. El problema es el costo y el riesgo que puede implicar esta terapia si no se hace con personal perfectamente capacitado y que además pertenezca a una clínica que integre todos los trastornos de alimentación, de hipertensión, de diabetes, de dislipidemia. Entonces, este es el algoritmo de obesidad, no vamos a caer en él, pero sí saber que actualmente ya existen opciones, tratamientos para poder hacerlo. La última, síndrome metabólico, es tratar de evitar las complicaciones crónicas de diversas enfermedades que, aunque no en forma inmediata, se van a manifestar tarde o temprano. Sugiere metas individuales para el nivel de glucosa, para el nivel de colesterol, para el nivel de presión. La cifra de presión para el diabético, hay n número de clasificaciones de hipertensión, resulta que la que más se repite es 130-80. El diabético debe tener una presión arterial por debajo de 130-80, incluso en la última del año pasado que se hizo en Europa, esa es la cifra meta que debemos buscar en un paciente con diabetes. La alimentación y el estilo de vida, por supuesto, tiene que ver por la descomposición del material genético, por la manifestación de las complicaciones y requiere la supervisión, no